porque sin duda fue un completo terremoto lo que se vivió este fin de semana a nivel mundial. Así que ya está conectado con nosotros para seguir analizando a profundidad lo que está pasando tanto con Estados Unidos como con Venezuela y cómo afecta a nivel internacional, ¿cierto? Cómo afecta a todo el mundo. Así que vamos a hablar con Guillermo Holzman, analista internacional, que ya está conectado con nosotros y que también tuvo un ajetreado fin de semana. Lo vimos ahí participando en distintos lados. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días, feliz año. Feliz año, muchas gracias por estar con nosotros este nuevo año 2026. Esperamos contar con su participación durante todo este año. Y queremos conversar con usted sobre lo que está pasando, ¿cierto?, en Venezuela. Donald Trump hace escasos ciertos minutos durante este domingo ya confirmó que su prioridad en Venezuela, más allá, ¿cierto?, de que hayan elecciones y de sacar a Maduro del poder, está en el petróleo. Ya lo dijo Donald Trump. Dijo que si es que China quería seguir adquiriendo, ¿cierto?, petróleo desde Venezuela, ahora lo iba a tener que hacer con él. ¿Cómo internacionalmente va a repercutir todo esto? A ver, yo creo que hay varios niveles de repercusión. El primero, quizás el más relevante ante la opinión pública, es la acción unilateral que hace Estados Unidos sobre Venezuela para cautelar los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos, esto en palabras de Donald Trump, y donde significa que la extracción que hace Nicolás Maduro le permite mantener la influencia directa y el control sobre todo Venezuela a través ahora de la cooperación, muy entre comillas, de Delcy Rodríguez. Y eso implica no solamente el acceso al petróleo y la recuperación de producción petrolera a manos de empresas estadounidenses, sino que significa restringir ya directamente el acceso al petróleo de países como Rusia, como Irán y como China particularmente, y eso está dentro de los objetivos de Estados Unidos de disminuir la presencia china en América Latina, y a su vez también define otras dos cosas adicionales. La primera en que finalmente Estados Unidos se hace cargo de su patio trasero, casi esto lo ha señalado Donald Trump literalmente, a través de una estrategia de seguridad nacional, donde impone una doctrina Monroe con el corolario Trump, o simplemente la nueva doctrina Monroe, la estilo Trump en América Latina. Y lo segundo es un golpe que no solamente va al narcotráfico, sino que también a todo lo que Donald Trump denomina el progresismo de izquierda en América Latina. Guillermo, también por otro lado, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, había dicho hace algunas semanas que Maduro no iba a estar en el poder cuando él asumiera en marzo. Tenemos también por otro lado que la semana pasada fueron varios, ¿cierto?, los diplomáticos rusos que dejaron Caracas. ¿Esto estaba ya previsto? ¿Esto se sabía desde antes que iba a pasar este fin de semana? Probablemente había una certeza respecto a que la intervención de Estados Unidos en Venezuela se iba a producir de una manera que quizás nadie imaginó que sería como lo hemos visto desde el sábado a la fecha, sino que efectivamente ya el hecho de que Nicolás Maduro no hubiese querido renunciar, no hubiese querido irse al poder, finalmente ya auguraba en definitiva que iba a haber una intervención mucho más directa de Estados Unidos, y probablemente eso estaba en conversaciones informales entre la Casa Blanca y los interlocutores que tanto de China como de Rusia, que preveían justamente una acción mucho más directa, pero no sabiendo claramente cuál iba a ser el alcance y la forma en que se iba a realizar. Guillermo, y también, por otro lado, cierto que si bien quizás se preveía que esto sucediera, vemos a un Nicolás Maduro que más que preocupado ha estado prácticamente con un ambiente de fiesta. Hoy deberá comparecer ante el Tribunal de Nueva York, ¿cierto? Se espera que sea un juicio quizás más abreviado, porque no hemos visto a un Nicolás Maduro preocupado, ¿no?, sino que ha estado muy alegre, ha mandado saludos, ¿cierto? Ha sido todo lo que no se esperaba. ¿Tendrá ya el exilio listo en otro lado? ¿Qué se espera realmente que pase con Estados Unidos en esta situación? ¿Pagará Nicolás Maduro o más bien será exiliado a algún país y habrá algún acuerdo? A ver, yo creo que Nicolás Maduro lo que espera es que el régimen que él, digamos, se vio obligado a dejar a raíz de la expansión que hace Estados Unidos, mantenga los principios y los elementos fundantes de lo que es el chavismo y lo que es el madurismo en la práctica en los últimos años. En ese sentido, Nicolás Maduro apuesta con esa puesta en escena, esa suerte de entereza e incluso buena disposición frente a sus aprehensores, de que efectivamente al interior del régimen
va a ser muy difícil, vamos, dejar de lado todo lo que se ha construido en términos ideológicos y en términos de control estatal de la población venezolana. Y algo de eso vimos en la declaración de Delcy Rodríguez ayer domingo, donde establece de que Nicolás Maduro es el presidente, digamos, legítimo de Venezuela, y donde a pesar de eso va a haber una cooperación dentro de determinados marcos. Al lado de aquello está la declaración de China, donde efectivamente se pide la libertad de Nicolás Maduro, muy en la línea de lo que dice Delcy Rodríguez, y que se busque una salida negociada. Entonces, la conclusión es que hoy día el régimen de Delcy Rodríguez, en definitiva, busca una negociación donde se pueda mantener la esencia del régimen de chavista y de Nicolás Maduro en el futuro, a pesar de la cooperación que puedan tener con Estados Unidos. Y eso obviamente hoy día está en pleno desarrollo y vamos a ver efectivamente cuál es la respuesta de Estados Unidos. Por lo pronto, ya el propio Donald Trump en declaraciones recientes ha señalado de que si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, muy entre comillas, hacer lo correcto significa hacer lo que Estados Unidos está pidiendo, su futuro puede ser igual o peor que el que ha tenido Nicolás Maduro. Tú bien lo decías, Guillermo, porque finalmente es la figura de Delcy Rodríguez la que toma el mando, ¿cierto?, del régimen. Finalmente, la cara visible tras la detención de Nicolás Maduro que ha tenido el régimen ha sido la cara de Delcy Rodríguez. Y había un personaje que ha estado completamente ausente durante este fin de semana, y nos referimos a Diosdado Cabello. Donald Trump, por su parte, no ha descartado nuevas intervenciones en Venezuela, no ha descartado el volver a bombardear Caracas o la ciudad que estime pertinente. ¿Esto será en busca de Diosdado Cabello? ¿Qué pasa con la figura de él, que ha estado completamente ausente y en completo hermetismo durante estos últimos días? Lo que se espera, y uno deduce de las declaraciones de Estados Unidos, es que se espera que Diosdado Cabello, y al igual que el señor Padrino López, el ministro de Defensa, se entreguen o salgan de la línea de poder. Diosdado Cabello debería ser el primero. Recordemos que sobre el Padrino López y Diosdado Cabello también hay órdenes de detención que podrían justificar, dentro de la lógica estadounidense, una nueva intervención directa sobre Venezuela para su captura. En esta perspectiva, lo que Estados Unidos esperaría es que Diosdado Cabello y lo que corresponde a Padrino López salgan de la línea de control político que hay al interior de Venezuela, y eso debería estar pasando probablemente, lo que Estados Unidos espera, dentro de las próximas 48 horas. Guillermo, y por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump no ha descartado también realizar una intervención militar en Colombia, ¿cierto? Fue bastante duro por los dichos de Petro, ¿cierto? Y aseguró que suena bien una invasión en Colombia. ¿Qué se puede esperar, cierto, en los escenarios que tiene Colombia actualmente, Cuba también? ¿Podrían haber nuevas intervenciones en estos países? Sí, efectivamente, esa es la amenaza que colocó Donald Trump sobre la mesa, donde le dice directamente a Gustavo Petro a que se cuide, entre comillas, el trasero, porque efectivamente Donald Trump, y lo que está viendo sobre la administración que él dirige, que la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos proviene de Colombia y de México, y entre medio está Cuba, que es un facilitador y un país dependiente de Venezuela, que probablemente, o sea, no probablemente, sino con toda certeza, son los próximos objetivos de la administración de Donald Trump. Eso incluye de una forma un poco más velada, pero igualmente directa, al propio México, donde hay una serie de carteles que son los que controlan México, según Donald Trump, y de donde surge la droga que entra a Estados Unidos. En consecuencia, Donald Trump lo que está haciendo es tomar control absoluto de la zona del Caribe, de la zona que ellos consideran espacio tercero de Estados Unidos, y donde la influencia de Estados Unidos no puede ser cuestionada y constituye una advertencia muy directa, particularmente a China y a Rusia. Tras la captura también de Nicolás Maduro, Guillermo, se habla de traición, ¿cierto? No se vio una intervención muy activa tanto del ejército venezolano. Se habla de quizás una traición al interior de la cúpula chavista que finalmente termina con la detención y captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro. ¿Tú también lo ves así? Sí, también se ve de esa manera, es decir, la forma limpia en la cual llegan las fuerzas militares que van cautelando a las agentes federales que hacen la detención de Nicolás Maduro. En definitiva, lo hacen de forma tan limpia de que logran no solamente, digamos, dejar ciego, sordo y mudo a todas las Fuerzas Armadas en términos de la capacidad de reacción
en el ámbito de la defensa, que todo indica que el lugar donde estaba y fue capturado Nicolás Maduro fue en virtud de una información que proviene del círculo íntimo de Nicolás Maduro. Y eso probablemente tiene que ver con los Rodríguez, con Darcy Rodríguez, que aparece como la principal sospechosa de haber filtrado esa información, o de alguna otra persona del círculo muy directo de Nicolás Maduro que traicionó justamente la lealtad y que había justamente comprometido con Nicolás Maduro y que permitió el éxito de esta misión. Por otro lado, Guillermo, tú hablabas de Delcy Rodríguez, ¿cierto? Que ha sido finalmente la figura que se ha tomado el abanderado del régimen que se vive en Venezuela, ha sido la cara visible, ¿cierto? Tras la captura de Nicolás Maduro. Por otro lado, también Marco Rubio, ¿cierto? En Estados Unidos ya confirmó que trabajarán con Delcy Rodríguez. Lo mismo, ¿cierto? Que dijo Donald Trump, que se apegue a lo que dicte bien Estados Unidos, ¿cierto? Esto ¿es una especie quizás de traición o cómo se ve con respecto a las figuras de la oposición venezolana? Nos referimos a María Corina Machado, también Edmundo González. ¿Se espera que ellos regresen a Venezuela o se quedaron prácticamente como con los crespos hechos, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Porque finalmente no son las figuras que toman el poder, ¿cierto? Es Delcy Rodríguez quien está al mando ahora. Exactamente, y la razón por la cual se prefiere a Delcy Rodríguez y negociar con ella es porque tienen el chavismo y toda la estructura de poder alrededor de Nicolás Maduro, es la que controla todo el Estado, controla no solamente los ministerios, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el poder electoral que hay dentro de Venezuela, es decir, hay un control absoluto desde el régimen a toda la institucionalidad, cosa que no tiene Corina Machado ni tiene la posibilidad de poder tomar ese control estatal que se requiere para poder normalizar el país en las lógicas que ha planteado Estados Unidos. En consecuencia, lo que hace Estados Unidos es negociar con Delcy Rodríguez para poder desarticular todo eso. Y eso implica también los colectivos chavistas y toda la estructura de seguridad y de inteligencia que estaba al servicio de Nicolás Maduro. Esos elementos son los que principalmente motivan a que se considere que Corina Machado no tiene la capacidad ni el respeto suficiente para poder asumir el control del Estado en Venezuela, y a su vez se considera de que parte importante de las capacidades o recursos humanos para poder tomar ese control está en el exilio, está fuera de Venezuela. Recordemos que hay cerca de 9 millones de venezolanos que están fuera justamente de su país y que deberían volver. En consecuencia, acá asume una transición que su primera parte, ¿va?, en términos de lo que es desarmar la estructura de poder y de seguridad que se construyó alrededor de Maduro y que partió con Chávez, la va a tener que hacer Delcy Rodríguez. Y si no lo hace, Estados Unidos va a generar una intervención mucho más directa para que eso suceda. Guillermo, y quizás con esta intervención, ¿cierto?, de Donald Trump en Venezuela, estamos volviendo a ver quizás un cierto estereotipo de presidente estadounidense fuerte, como el que no veíamos quizás desde la época de Ronald Reagan. Sí, efectivamente, quizás tendríamos ir un poco más atrás en la historia. Lo concreto es que Estados Unidos ha asumido plenamente que su zona de influencia, su patio trasero, debe estar a servicio de los intereses estadounidenses y que esos intereses los representa hoy día Donald Trump. Aquellos países que no estén dispuestos a aceptar todo ello no van a sufrir un ataque como el que se ha visto sobre Venezuela, sino que van a recibir un castigo que para cada economía de los países va a ser muy duro, que es el aumento de los aranceles de todos los productos que exportan hacia Estados Unidos. Los aranceles se han transformado en una herramienta de presión geopolítica o geoeconómica de la mayor relevancia, que ya se ha visto cómo funciona en otras partes del mundo y que ahora América Latina lo está viendo en términos muy directos y que lo va a seguir viendo en la medida en que los países no se alineen en términos concretos a los objetivos que está colocando Estados Unidos a los países de América Latina. Guillermo, y hay otra arista que nos mantiene a toda la región sin duda y a todo el mundo pendiente, ¿cierto? Porque son millones los inmigrantes venezolanos que se encuentran en distintas partes del mundo, en nuestro país, ¿cierto? En distintas partes de Latinoamérica, también lo vemos en Europa, en países como España, por ejemplo, ¿cierto? Que tienen han recibido bastantes inmigrantes venezolanos. ¿Qué se espera que efectivamente pase ahora? ¿Habrá algún retorno masivo a Venezuela? ¿Eso será efectivo o lo ves poco probable? Ya que han pasado tantos años, ¿cierto? Que hay gente que ha hecho su vida prácticamente ya en otro país. ¿Qué se espera ahora con los millones de migrantes, ¿cierto?, que están en distintas partes del mundo? Primero es lo que va a pasar ahora, va a ser el intento concreto, y se espera que eso dure poco tiempo. De poco tiempo estamos hablando al menos 3 o 4 meses,
de tomar el control completo del Estado venezolano. Cuando eso vaya sucediendo, y se va a tener acceso a todos los datos de los venezolanos, y ahí va a empezar la primera etapa de regularización de todos los inmigrantes que hayan salido, o sea, de todos los migrantes que hayan salido de Venezuela y cuyos antecedentes no están disponibles actualmente. Recordemos que tanto en Chile, en España y en otros países de América Latina hay una gran cantidad de venezolanos que no cuentan con los papeles porque los consulados de Venezuela en la actualidad no entregan su información, no entregan los papeles necesarios para que puedan tomar las visas para poder viajar o pasar por otros países y llegar a Venezuela. Es decir, tiene que haber una normalización del acceso a la información de los venezolanos que están en el extranjero que permita dar los papeles, saber quiénes son, saber efectivamente cuáles son sus antecedentes penales que eventualmente puedan tener y poder ir generando un retorno, yo diría, ordenado hacia Venezuela en conformidad a esos antecedentes. Y eso no va a ser efectivamente tan rápido como se espera, sino que va a ser un proceso gradual, donde además Venezuela deberá demostrar que se está recuperando económicamente bajo la lógica de Donald Trump y que esa recuperación en definitiva se va a transformar en la práctica en un incentivo también para que retornen a Venezuela. Por otro lado, Guillermo, Latinoamérica, ¿cierto?, deberá actuar de una forma distinta, ¿cierto? Se deberá tomar esta posible migración masiva de regreso quizás a Venezuela de una forma especial. Por un lado, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, ya conversó con el presidente de Perú, ¿cierto?, respecto a facilitar, ¿cierto?, una especie de corredor humanitario. ¿Cómo deberían actuar los distintos gobiernos de la región con este tema? Primero, yo diría que José Antonio Kast está haciendo una labor previa a subir el 11 de marzo. Esto requiere no solamente la voluntad política, sino que el acompañamiento de la burocracia para poder hacer un corredor humanitario que tenga fecha de inicio, fecha de término y los criterios con los cuales se va a permitir el paso de los migrantes venezolanos para normalizando sus papeles o antecedentes para que puedan pasar y además un seguimiento que evite que se vayan quedando en cada país. Es decir, y hay venezolanos que van a regresar a Venezuela, deben pasar por Perú y asegurarse que pasan todo Perú, pasan todo Ecuador eventualmente, o directamente a Colombia y posteriormente a Colombia. Obviamente eso no va a ser muy fácil, más allá de la voluntad política y todo lo que es el ofrecimiento que se hace. Pero a su vez también debemos considerar que dada la situación de Venezuela, probablemente se va a tener que definir si este corredor humanitario es solamente de una vía, es decir, para regresar a Venezuela, o de doble vía para aquellos venezolanos que desean salir de Venezuela a raíz de la situación o el cambio de régimen que se está desarrollando actualmente en Venezuela. Finalmente, una noticia que está en pleno desarrollo, si bien fue la captura de Nicolás Maduro durante este sábado, veremos este lunes lo que pasará, ¿cierto? Deberá comparecer ante la Corte neoyorquina a mediodía de este lunes 5 de enero, así que ahí nos vamos a mantener bien atentos a finalmente qué pase con Nicolás Maduro. Guillermo Holzman, analista internacional, muchísimas gracias por estar con Pura Noticia Matinal esta mañana. No, gracias a ti, Camila. Buena semana. Buena semana, nos estamos viendo.